¿Alguna vez has sentido que la magia de la Navidad esconde algo más oscuro, algo que no deberíamos descubrir? Dicen que en esta época no solo se abren regalos, sino también puertas a horrores que preferiríamos no enfrentar. Hoy escucharás historias que transformarán las luces navideñas en sombras aterradoras y la alegría en un escalofrío que recorrerá tu espalda. Soy Lord Terror, y te invito a un viaje que hará que veas la Navidad con otros ojos, unos llenos de miedo. En el invierno de 1997, la familia Ramírez, formada por José, su esposa Mariela y su hija Sofía, decidieron tomar un desvío en su viaje navideño. Buscaban un poco de magia fuera de lo común y habían oído rumores de un pequeño pueblo llamado San Miguel del Hielo, famoso por una feria navideña que, según decías, transformaba la nieve en un paisaje de ensueño. Sin embargo, lo que encontraron allí cambiaría sus vidas para siempre. La tormenta que comenzó a caer a medida que se acercaban al pueblo obligó a José a reducir la velocidad. Las nevadas eran tan densas que la carretera desaparecía bajo un manto blanco. Finalmente, aliviados, llegaron a una gran verja de madera que marcaba la entrada al pueblo. Un hombre mayor, envuelto en un abrigo pesado y con una sonrisa forzada, les dio la bienvenida. Bienvenidos a San Miguel del Hielo. Qué suerte que llegaron justo para la celebración, dijo con un tono cortés pero inquietante. Les indicó una posada cercana, asegurándoles que era el mejor lugar para resguardarse de la tormenta. Aunque José tuvo sus reservas, Mariela insistió en quedarse. La tormenta no cesaría pronto, y el pueblo, con sus luces parpadeantes y decoraciones navideñas, parecía tan acogedor que disipó parte de sus temores. La posada, al entrar, resultó ser pintoresca y cálida, con un enorme árbol de Navidad decorado con esferas de cristal y luces doradas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Sin embargo, Sofía, de 12 años, no pudo evitar sentirse observada. Había algo en los demás huéspedes que no encajaba. Eran pocos, y aunque sonreían, sus miradas eran frías, casi vacías. Nadie conversaba, y las sonrisas de los lugareños parecían demasiado rápidas y ensayadas. Esa noche, mientras fumaba en el balcón, José notó una procesión que se movía silenciosamente por las calles cubiertas de nieve. Hombres y mujeres, todos vestidos de negro, cargaban antorchas cuya luz vacilante creaba figuras fantasmales en las fachadas de las casas. Caminaban hacia una iglesia cuyo campanario resonaba con un eco profundo, un sonido que no correspondía al ambiente festivo que habían imaginado. José, desconcertado, decidió no alarmar a Mariela ni a Sofía y guardó silencio sobre lo que había visto. A la mañana siguiente, mientras desayunaban en la posada, un niño del pueblo se acercó a Sofía. Con una expresión grave y un susurro apenas audible, le dijo: «No salgas después de la medianoche. Ellos te verán». Antes de que pudiera responder, una mujer que parecía ser su madre lo tomó del brazo y lo alejó rápidamente, disculpándose con un nerviosismo evidente. Intrigados y algo inquietos, los Ramírez decidieron explorar el pueblo durante el día. San Miguel del Hielo era pequeño, pero cada rincón estaba decorado con adornos navideños. Las calles parecían un cuento de hadas cubierto por un manto blanco. Sin embargo, algo perturbador llamó su atención. En los postes de luz colgaban figuras de Papá Noel que, a simple vista, parecían adornos tradicionales. Pero al acercarse, José notó que los rostros de las figuras eran demasiado reales, sus expresiones congeladas en muecas de dolor. Con el corazón acelerado, tocó una de ellas y sintió algo frío y duro. Era piel humana endurecida por el hielo. Aterrados, corrieron de regreso a la posada y confrontaron al dueño. Este, con el rostro desencajado, simplemente susurró: «No debieron venir. Ahora son parte de la ofrenda». Antes de que pudieran exigir respuestas,
un grupo de lugareños armados con cuchillos y antorchas los rodeó, obligándolos a quedarse en la posada hasta el anochecer. Las campanas volvieron a sonar esa noche, esta vez con un eco aún más profundo que parecía vibrar en los huesos. Los Ramírez intentaron escapar, pero todas las salidas estaban bloqueadas. Desde la ventana de su habitación, vieron cómo los habitantes del pueblo se reunían en la plaza central, donde un altar de hielo brillaba bajo la luz de la luna. Sobre el altar había cuerpos colgados, drenados de sangre, cuyas gotas caían en recipientes decorados con figuras demoníacas. La escarcha y la nieve reflejaban la escena, amplificando el horror. El alcalde del pueblo, un hombre de aspecto severo y voz retumbante, explicó la verdad: San Miguel del Hielo estaba bajo una maldición desde hacía siglos. Cada Navidad, debían ofrecer sacrificios humanos para apaciguar al espíritu del invierno, una entidad ancestral que protegía al pueblo de las tormentas y aseguraba su supervivencia en condiciones extremas. Los forasteros, como los Ramírez, eran las víctimas preferidas. Los Ramírez fueron arrastrados hacia la plaza mientras la multitud entonaba cánticos guturales en un idioma incomprensible. José luchó, pero los hombres que lo sujetaban eran implacables. Justo cuando estaban a punto de colgarlo, una explosión sacudió el altar. Sofía, que había escapado de sus captores momentáneamente, había encontrado una caja de fuegos artificiales en la posada y los encendió para distraer a los lugareños. En el caos, la familia logró escapar hacia el bosque. La tormenta dificultaba su huida, pero el miedo les daba fuerza. Finalmente, tras horas de lucha contra el viento y la nieve, encontraron la carretera principal, donde un camionero los rescató. Cuando intentaron explicar lo sucedido a las autoridades, descubrieron que no había ningún registro de un pueblo llamado San Miguel del Hielo. Años después, Sofía, ahora adulta, viajaba por la región por motivos de trabajo. En una gasolinera, un anciano con un sombrero de ala ancha la observó con detenimiento antes de preguntarle: ¿has escuchado las campanas de Navidad? Confundida, Sofía negó con la cabeza. El hombre simplemente sonrió y, con un tono sombrío, dijo: ellos nunca olvidan a quienes escaparon. Esa noche, mientras intentaba dormir en el hotel donde se hospedaba, el sonido lejano de unas campanas resonó en sus sueños, recordándole que el pasado nunca está realmente enterrado. Era una temporada invernal especialmente cruda en 1989, cuando Mateo Morales, un carpintero y padre soltero de 36 años, recorría las calles de un pequeño pueblo al norte de México. Buscaba un regalo especial para su hija Valeria, que cumpliría 12 años el 24 de diciembre. Entre tiendas decoradas con luces parpadeantes y escaparates llenos de juguetes, una en particular atrajo su atención. El reflejo de los siglos, decía el letrero en letras gastadas. El escaparate exhibía un curioso despliegue de objetos antiguos, relojes, muebles y cuadros cuyos ojos parecían seguir a quienes los miraban. Al entrar, un escalofrío recorrió la espalda de Mateo. La tienda estaba impregnada de un olor a madera vieja y cera quemada. Entre todos los artículos, un espejo de gran tamaño atrapó su atención. Tenía casi 2 metros de altura, y su marco de madera tallada imitaba escarcha y ramas congeladas. La superficie del espejo reflejaba con una claridad inquietante, casi sobrenatural, como si amplificara cada detalle. El dueño de la tienda, un hombre mayor de mirada opaca y voz rasposa, se acercó a él. «Es una pieza única. Lo encontramos en una hacienda abandonada después de una tormenta de nieve», explicó. Aunque algo en el espejo incomodaba a Mateo, la idea de regalarle algo tan especial a su hija lo convenció de comprarlo. Cuando Mateo llevó el espejo a casa, Valeria quedó encantada. Decidieron colocarlo en el pasillo frente a las escaleras, un lugar central en su hogar.
Esa primera noche, mientras pasaba frente al espejo, Mateo sintió un escalofrío inexplicable, como si algo dentro del reflejo lo estuviera observando. Trastornado, trató de ignorar la sensación, pensando que era solo su imaginación. Sin embargo, las cosas pronto comenzaron a cambiar. Al principio, los eventos eran sutiles, los reflejos en el espejo parecían tardar una fracción de segundo más en replicar los movimientos. Mateo notó esto mientras Valeria jugaba frente a él. Una tarde, cuando la niña se acomodó el cabello, su reflejo hizo el gesto con un ligero retraso. Aunque esto lo inquietó, intentó convencerse de que era un simple efecto óptico. Conforme se acercaba la Nochebuena, los sucesos se volvieron más extraños. Una noche, Mateo escuchó pasos provenientes del pasillo. Al levantarse, encontró a Valeria inmóvil frente al espejo, con los ojos fijos en su reflejo. Cuando intentó despertarla, la niña dijo en un susurro: «Soñé que había otra yo dentro del espejo. Me pedía que cruzara al otro lado». Mateo empezó a notar cambios en el reflejo del espejo. Los objetos parecían torcidos, como si pertenecieran a un mundo diferente. Una mañana, mientras limpiaba el marco, juró que su reflejo sonrió un instante antes de que él lo hiciera. La sensación de ser observado se intensificó, y Mateo comenzó a evitar pasar demasiado tiempo cerca del espejo. La tormenta de nieve arreció en la Nochebuena. Mateo y Valeria cenaron juntos, pero la niña estaba distante, con la mirada fija en el espejo desde el comedor. «¿Estás bien?», le preguntó Mateo. Valeria asintió, pero su expresión no lo convenció. Más tarde, la niña subió a su habitación, dejando a Mateo solo con sus pensamientos. A la medianoche, un ruido sordo despertó a Mateo. Era como si algo pesado hubiera caído. Corrió al pasillo y vio el espejo, intacto pero con una grieta que atravesaba su superficie. El reflejo no mostraba el pasillo iluminado, sino una versión oscura y distorsionada de él. Desesperado, Mateo fue al cuarto de Valeria, pero la cama estaba vacía. El corazón de Mateo latía con furia mientras buscaba a su hija por toda la casa. Finalmente, volvió al pasillo y vio algo que lo congeló de terror. Valeria estaba dentro del espejo, golpeando el vidrio y gritando por ayuda. En el reflejo, el pasillo era oscuro, y una figura alta y distorsionada se acercaba lentamente a la niña. Mateo intentó romper el espejo con un martillo, pero el vidrio no cedía. Cada golpe resonaba con un eco profundo, como si estuviera golpeando algo vivo. Finalmente, en un acto desesperado, Mateo golpeó con todas sus fuerzas, y el espejo se quebró en 1000 pedazos. Cuando el carpintero se levantó del suelo, Valeria estaba de pie frente a él, temblando y llorando. La abrazó con fuerza, agradeciendo que estuviera de vuelta. Sin embargo, algo en los ojos de la niña lo inquietó profundamente. Había un brillo oscuro, casi inhumano, que antes no estaba allí. En los días siguientes, Mateo notó cambios en su hija. Valeria era más callada y pasaba largos ratos hablando sola en su habitación. Una noche, mientras Mateo intentaba dormir, escuchó risas provenientes del pasillo. Al salir, encontró los pedazos del espejo que había guardado en una caja, perfectamente ensamblados en el suelo. En el reflejo, no estaba su casa, sino una versión retorcida de él. Y en ese reflejo, Valeria estaba de pie, mirándolo con una sonrisa que no era suya. La familia Castillo había decidido que este año su Navidad sería especial. En lugar de comprar un árbol artificial como hacían siempre, visitaron una granja de abetos en las afueras de la ciudad. El lugar era un bosque espeso y misterioso, donde los árboles se alzaban como guardianes centenarios. Caminaron entre los troncos altos y las sombras que se proyectaban sobre la nieve, buscando el ejemplar perfecto. Finalmente,
encontraron uno que parecía sacado de un cuento, un abeto alto, de ramas densas y perfectamente simétrico. Sin dudarlo, Rubén, el padre de la familia, lo cortó con esfuerzo y lo cargaron al auto para llevarlo a casa. Aquella noche, con entusiasmo, colocaron el árbol en la sala principal y comenzaron a decorarlo. Mientras Rubén ajustaba las luces y Carmen, su esposa, colgaba las esferas, la pequeña Camila, de 8 años, se detuvo de repente. Con un tono bajo y los ojos muy abiertos, susurró: «El árbol tiene ojos». Señalaba un punto entre las ramas con el dedo tembloroso. Rubén revisó el lugar que indicaba, pero no encontró nada. «Es tu imaginación, pequeña», dijo con una sonrisa, aunque no pudo evitar sentir un leve escalofrío. Sin embargo, algo en el ambiente había cambiado. Las luces del árbol parpadeaban de forma irregular, y el aire en la sala se sentía extrañamente denso. Conforme pasaban los días, los Castillo comenzaron a notar pequeñas cosas inquietantes. Los adornos parecían cambiar de lugar por sí solos, y algunos crujidos provenientes de las ramas perturbaban el silencio de la noche. Camila, quien siempre había amado la Navidad, evitaba ahora acercarse al árbol. Una mañana, despertó llorando y les contó un sueño. El árbol la miraba fijamente mientras sus ramas crecían para atraparla. Esa misma noche, Rubén decidió instalar una cámara frente al árbol. Quería demostrar que no había nada extraño y calmar los ánimos en casa. Al día siguiente, al revisar las grabaciones, su rostro palideció. Durante las primeras horas, todo estaba tranquilo, pero a las 3 de la madrugada, las ramas comenzaron a moverse lentamente, como si se estiraran hacia la cámara. Luego, las luces parpadearon con violencia, y una sombra deformada apareció entre las ramas. Parecía un rostro, con ojos oscuros y vacíos que lo observaban fijamente. A pesar del miedo, la familia intentó ignorar lo sucedido, buscando explicaciones lógicas. Pero los eventos solo empeoraron. Una tarde, mientras Carmen estaba sola en casa, escuchó un susurro proveniente de la sala. Al asomarse, vio que el árbol había inclinado ligeramente su tronco hacia la puerta, como si estuviera esperando a alguien. El susurro se transformó en un murmullo, incomprensible pero cargado de una amenaza implícita. El 24 de diciembre, durante la cena de Nochebuena, el ambiente en la casa era tenso. Camila apenas comió y mantenía la vista fija en el árbol. A las 11 de la noche, las luces comenzaron a parpadear de forma frenética. Camila gritó: «El árbol quiere llevarnos», y corrió hacia su habitación. Rubén, cansado de la tensión, decidió desmontar las decoraciones y sacar el árbol de la casa. Pero cuando intentó moverlo, descubrió que las ramas estaban clavadas al suelo, como si hubieran echado raíces. Las alfombras estaban desgarradas, y un líquido oscuro y espeso comenzaba a brotar del tronco. Cerca de la medianoche, el aire se volvió helado y las ventanas se empañaron, a pesar del calor de la calefacción. Las sombras en la sala se movían de manera errática, proyectando figuras grotescas en las paredes. De las ramas surgieron pequeños movimientos, como si criaturas invisibles se arrastraran por ellas. Camila, temblando y abrazada a Carmen, señaló entre las ramas y gritó: «Ahí están sus ojos». Rubén corrió al cobertizo y regresó con un hacha. Comenzó a golpear el árbol con toda su fuerza, ignorando los gritos que parecían emanar del tronco. Con cada golpe, el líquido oscuro se esparcía, llenando la sala con un olor insoportable. Finalmente, el árbol cayó, pero en ese momento, un grito ensordecedor llenó la casa, como si la propia madera estuviera en agonía. Las luces explotaron, y la sala quedó sumida en la oscuridad. La familia llevó los restos del árbol al patio y los quemó. Sin embargo, el humo que emanó era negro y espeso, y absorbía la luz de las llamas, dejando una sensación de vacío a su alrededor. Esa noche, los Castillo no pegaron ojo. A pesar de haber destruido el árbol, los extraños eventos no cesaron del todo.
En las noches más frías de diciembre, el crujir de ramas y susurros provenientes del patio parecían recordarles que algo había quedado atrás. Camila, aunque era muy pequeña, nunca olvidó esa Navidad y el terror que vivió. Los Castillo juraron nunca volver a traer un árbol natural a casa. Sin embargo, algunos vecinos aseguraban que en ciertas madrugadas, si el viento soplaba con suficiente fuerza, podía oírse un murmullo junto a la casa que decía: «Devuélveme mis ojos». Durante los inviernos fríos y oscuros en el pueblo de San Esteban de las Nieves, Guanajuato, las leyendas de antaño siempre encontraban forma de colarse en las festividades navideñas. Las más viejas hablaban de advertencias que los ancianos compartían con los niños, historias que mezclaban tradiciones y temores olvidados. Una de estas hablaba de las campanas de cristal, objetos tan bellos como malditos, que habían llegado al pueblo siglos atrás bajo circunstancias misteriosas. Algunos decían que eran portales hacia otro mundo, mientras que otros creían que su sonido atraía algo mucho peor. A principios de los años 70, esta leyenda había caído en el olvido. Carmen Muñoz, una mujer de carácter fuerte y madre de familia, no tenía tiempo para supersticiones. En 1973, mientras recorría el mercado del pueblo buscando adornos navideños para su hogar, descubrió una pequeña tienda de antigüedades. En su interior, un conjunto de campanas de cristal atrapó su atención. Eran hermosas, con tonalidades azules y blancas que parecían brillar con luz propia. El vendedor, un hombre mayor de mirada cansada, intentó advertirle sobre el oscuro pasado de las campanas. «Estas campanas no traen alegría», dijo en un tono serio. Pero Carmen, encantada con su belleza y con la idea de que serían el centro de atención de su decoración, ignoró sus palabras y las compró a un precio irrisorio. Esa misma tarde, las campanas fueron colgadas sobre la puerta principal de la casa de los Muñoz. La familia cenaba cuando escucharon el primer tintineo. Era un sonido suave, delicado, que parecía formarse sin la intervención del viento. Roberto, el esposo de Carmen, comentó que tal vez eran vibraciones de la casa, pero las campanas continuaron sonando con un ritmo casi melódico. Emilia, la hija menor, miraba fijamente hacia ellas, como si estuviera hipnotizada. A medida que los días avanzaban, el sonido de las campanas se volvió más frecuente, incluso cuando no había nadie cerca. Emilia comenzó a decir que podía escucharla susurrarle su nombre por las noches. Una madrugada, Carmen encontró a la niña de pie frente a la puerta, con los ojos cerrados y la mano extendida hacia las campanas. Cuando la despertó, Emilia dijo con una voz apagada: «Dicen que pronto vendrán por nosotros». Alarmados, Carmen y Roberto intentaron desmontar las campanas, pero descubrieron que el cristal parecía estar fusionado con la madera de la puerta. Al intentar arrancarlas, la madera comenzó a agrietarse y un líquido oscuro y espeso se filtró por las grietas. La sensación de pánico creció en la casa. Decidieron dejar las campanas en su lugar y llamar al sacerdote local para que bendijera la casa. Esa noche, el sonido de las campanas llenó cada rincón del hogar. La melodía era extraña, más parecida a un lamento que a un villancico. Justo a la medianoche, un golpe fuerte resonó en la puerta principal. Roberto, con un cuchillo en la mano, se acercó con cautela, pero al abrir la puerta, no encontró a nadie. En el umbral había marcas de pisadas negras que parecían quemar la madera. A la mañana siguiente, el sacerdote llegó con agua bendita y oraciones. Al ver las campanas, su rostro se tensó. «Estas campanas no son comunes», dijo. Según la leyenda, fueron creadas con cristal bendecido, pero se corrompieron durante un ritual oscuro, convirtiéndolas en un puente hacia otro mundo. El sacerdote comenzó a rezar, pero apenas inició,
las campanas vibraron violentamente y emitieron un sonido tan agudo que los vidrios de las ventanas estallaron. La puerta principal se abrió de golpe, revelando una oscuridad que no pertenecía a este mundo. De esa oscuridad emergió una figura alta y delgada, con extremidades alargadas y ojos que brillaban como carbones encendidos. La figura avanzó lentamente hacia Emilia, quien no mostró miedo, sino una calma inquietante. «Me han estado llamando», susurró la niña. Carmen la sujetó con fuerza y retrocedió, mientras el sacerdote arrojaba agua bendita sobre la sombra. La criatura se retorció y emitió un grito desgarrador antes de retroceder hacia la oscuridad de la puerta, que se cerró de golpe. Cuando todo pareció calmarse, los Muñoz notaron que las campanas ya no estaban sobre la puerta. En su lugar, solo quedaban las marcas quemadas de las pisadas. La familia abandonó la casa poco después, incapaz de olvidar lo sucedido. Con el tiempo, el pueblo comenzó a hablar de extrañas melodías que podían escucharse cerca de la casa abandonada. Algunos decían haber visto a una figura alta y oscura vagando por las calles, mientras el eco de campanas de cristal llenaba el aire. La leyenda había regresado, más fuerte que nunca, y con ella, el miedo a lo desconocido que acompañaba cada Navidad en San Esteban de las Nieves. En los inviernos implacables de la región de Chihuahua, donde el viento helado y la nieve cubrían la tierra con un silencio sepulcral, circulaba una leyenda aterradora entre los habitantes. Se hablaba de un rebaño de renos malditos, criaturas de ojos rojos como brasas encendidas, cuya aparición presagiaba tragedias y desapariciones. Muchos descartaban la historia como un cuento para asustar a los niños, pero aquellos que juraban haberlos visto hablaban en susurros de sombras que acechaban entre los árboles del bosque. En 1995, un joven ranchero llamado Ernesto Rivas, decidido a prosperar, compró una pequeña granja cerca del bosque conocido como la Sombra Blanca. Ernesto era escéptico de las supersticiones locales y veía en ellas un vestigio de la ignorancia. Cuando los ancianos del pueblo le advirtieron que no permaneciera en el rancho durante las noches de invierno, él se rió. «Son solo historias», decía, confiado en que su esfuerzo y racionalidad lo protegerían. Las primeras semanas de diciembre fueron tranquilas, aunque el clima empeoró rápidamente. Una noche particularmente fría, mientras Ernesto revisaba el ganado, notó algo inquietante: huellas grandes y profundas cruzaban su propiedad, dirigiéndose hacia el bosque. Las marcas tenían forma de pezuñas, pero eran demasiado grandes para un ciervo o un alce. Intrigado y algo nervioso, decidió seguir el rastro, armado con una linterna y una escopeta. El rastro lo llevó al interior del bosque, donde la temperatura descendía a cada paso. Finalmente, llegó a un claro iluminado por la luna. Allí, un grupo de renos lo observaba desde la distancia. Sus ojos, de un rojo intenso y sobrenatural, brillaban como llamas en la oscuridad. Sus cuerpos eran enormes, y su pelaje estaba salpicado de lo que parecía ser sangre seca. Ernesto sintió que algo lo atenazaba desde dentro, una sensación de peligro que no podía ignorar. Cuando intentó retroceder, uno de los renos emitió un gruñido bajo, un sonido que no correspondía a un animal común. Ernesto disparó al aire, esperando asustarlos, pero las criaturas no se movieron. Permanecieron inmóviles, observándolo, como si lo evaluaran. Esa noche, Ernesto regresó al rancho sin haber dormido. Decidió no hablar con nadie de lo que había visto, temiendo que lo consideraran loco. Sin embargo, las cosas empeoraron al día siguiente. Uno de sus toros apareció muerto en el campo, con las entrañas arrancadas y marcas de pezuñas a su alrededor. Ernesto intentó convencerse de que había sido obra de lobos, pero las huellas eran las mismas que había visto la noche anterior. El 24 de diciembre, Ernesto organizó una reunión con algunos amigos para celebrar la Nochebuena.
queriendo distraerse de los extraños sucesos, encendió una fogata y compartió comida y bebidas con sus invitados. Todo iba bien hasta que, cerca de la medianoche, los perros del rancho comenzaron a ladrar furiosamente. Ernesto y sus amigos salieron a investigar, solo para encontrar a los perros agazapados, temblando de miedo y mirando hacia el bosque. Allí estaban. Los renos de ojos rojos estaban al borde del bosque, observando en silencio. Uno de los amigos de Ernesto, pensando que eran animales salvajes, disparó su rifle hacia ellos. El disparo resonó en la noche, pero los renos no se movieron. En cambio, comenzaron a avanzar hacia ellos con movimientos lentos y calculados. A medida que se acercaban, el aire se volvió más pesado y un olor a putrefacción llenó el ambiente. Los invitados entraron en pánico y corrieron hacia la casa, pero Ernesto se quedó atrás, paralizado por el miedo. Las criaturas lo rodearon, y uno de los renos, más grande y oscuro que los demás, se colocó frente a él. En sus ojos, Ernesto vio algo más que rabia animal, vio inteligencia, odio y un abismo de oscuridad. Antes de que pudiera reaccionar, el reno alzó sus pezuñas delanteras y lo golpeó con una fuerza brutal, dejándolo inconsciente. Cuando Ernesto despertó, estaba solo. Sus amigos habían huido, y los renos habían desaparecido. Sin embargo, el rancho estaba en ruinas. Los animales estaban muertos, las cercas derribadas, y las puertas arrancadas de sus bisagras. Ernesto abandonó el lugar esa misma noche, dejando todo atrás. A partir de entonces, los habitantes del pueblo evitaron acercarse al bosque durante el invierno. Las huellas de los renos aparecían de vez en cuando, junto con historias de desapariciones y animales mutilados. Ernesto se convirtió en una figura solitaria y perturbada, viviendo el resto de sus días contando su historia a quienes quisieran escucharla. Años después, en una noche helada de diciembre, encontraron el cuerpo de Ernesto en su cabaña. Su pecho estaba perforado por marcas de pezuñas, y las paredes estaban cubiertas de sangre seca. En una de ellas, había un mensaje escrito: "Nunca debiste mirar". Desde entonces, el bosque de la sombra blanca quedó envuelto en un silencio ominoso. Nadie se atreve a aventurarse durante las noches de invierno, y la leyenda de los renos de ojos rojos sigue viva, como un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no deben ser desafiadas.